RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora y le agradecemos siempre la cortesía que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a Miguel Antezana, reconocido analista político, especialista en marketing político, profesor en la Universidad de San. Miguel, qué gusto saludarte, como siempre, muy gentil, muy amable. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Bien, ya estamos próximos a las 2 semanas del proceso electoral, segunda vuelta, ¿no? Y cualquiera fuera el resultado, ¿no? Si es elegido Pedro Castillo Terrones, que viene naturalmente de acuerdo a los primeros indicadores la primera opción, ¿no? O en el caso de Keiko Fujimori, lo cierto es que estamos ante un país totalmente fragmentado, totalmente polarizado, ¿no? ¿Cómo analizas tú la situación en estos momentos? Sí, ciertamente yo creo que nos mantenemos en un estado de tensión, de ansiedad desde el día 6 de junio que se supieron los primeros resultados, tanto por el flash electoral, tanto con el conteo rápido y también por el primer boletín que se emitió de la OMPE. Sin embargo, yo creo que esta situación estaría pronta a acabarse en los próximos días. Yo supongo que la próxima semana ya tendremos formalmente declarado al quien ha salido electo como presidente o presidente de la República. Ciertamente que esta situación nos mantiene al tanto, pero también esta serie de recursos que en el caso de Keiko Fujimori y Fuerza Popular están tratando de demorar la declaratoria finalmente de quien hace el resultado electo presidente de la República, entorpece el proceso de transferencia precisamente al nuevo gobierno, y eso es lo que quizás está más afectando el desarrollo de la economía, el desarrollo de los posibles escenarios que se van a tejer a partir de quien salga electo presidente de la República. Yo creo que mientras tanto el llamado se mantiene a la calma, a escuchar la declaración final de las instituciones encargadas de las elecciones, y por supuesto dejar de subirse en la ola de las noticias falsas, de los fake news y toda esta corriente de desinformación que hemos venido sufriendo en las 2 últimas semanas en el caso de los peruanos. Sí, antes de conversar acerca de los fake news o las noticias falsas, quería abordar algo que tú señalabas, ¿no? Las solicitudes que está planteando, en este caso Fuerza Popular. Hace unos instantes nomás, Keiko Fujimori acaba de dar a conocer que ella va a agotar todas las instancias legales, ¿no? Para que se conozcan la verdad, es lo que textualmente ha dicho, y además está incorporando a 2 personas más en el equipo legal, ¿no? Para la defensa del voto, a Lourdes Flores Nano y al constitucionalista Domingo García Belaúnde, ¿no? ¿Cómo analizas esta situación, ¿no? Porque lo que ella ha indicado además que van a ser respetuosos, ¿no? De la decisión finalmente que adopte la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones, pero en esta etapa lo que quieren es llegar a lo que ella establece la verdad, ¿no? Bueno, recordemos que esta promesa de ser respetuosos los resultados y las instituciones no es nueva. La hizo antes en esta especie de juramento, declaración que hizo en Arequipa en plena campaña, cuando estaba con el señor Vargas Llosa, el hijo, con el Leopoldo López, que lo trajo de España para que lo apoyara. Y también antes de acabada la primera vuelta, también hubo este tipo de promesas. O sea, que es algo acostumbrado que dice que ella que va a respetar las instituciones, pero con sus actitudes, con las acciones, son completamente diferentes a lo que dice. En realidad, ella no está ejerciendo solamente su derecho, que lo está, sino que también está entorpeciendo los procesos de contabilización que felizmente ya acabó de parte de la OMPE, y ahora para dilucidar precisamente el resultado final de las elecciones. Y yo creo que en primer lugar hay que tener muy claro esto, que una cosa es el discurso político que está haciendo Keiko Fujimori y otra cosa en los hechos, qué cosa es lo que realmente está haciendo. Para solamente centrarme en uno, porque si no estaríamos toda la mañana hablando sobre eso. Ella dice que está defendiendo los votos, estoy defendiendo tu voto. Y eso es completamente falso. Ella en realidad lo que está pretendiendo a estas alturas del partido es anular mesas completas, lo que precisamente haría no reconocer el voto de muchísimos ciudadanos y curiosamente con especial énfasis en aquellas mesas donde ganó Pedro Castillo, que inclusive mesas de chota,
de donde es evidente que Pedro Castillo tiene una amplia mayoría, si no una total mayoría, que no sería nada extraño. Entonces, ahí hay un discurso político que dice que va a defender el voto de ustedes, de nosotros. Sin embargo, lo que está ella tratando es de anular los votos. ¿Por qué? Porque se sabe de alguna forma que está perdida. Esa es mi apreciación personal. Ahora, en cuanto a esta suma de personas, yo respondería quizás con una frase, ¿no? Hay sumas que restan. De hecho, Lourdes Flores ha afirmado hace muy poquito, esta semana, que ella tenía un señor especialista en grafología, que ha determinado que las firmas son falsas, pero también han habido portales independientes que han demostrado que eso es completamente falso e imposible de hacer. Tú no puedes definir si hay una falsedad o una verdad de firmas si no tienes la firma verdadera, real, ante tus ojos. No puedes trabajar sobre la base de escaneos. Eso es completamente errado. Y otra serie de argumentos que, por supuesto, se van derrumbando. El señor García Belaúnde, si ciertamente nadie le puede no reconocer su conocimiento del tema constitucional, pero estamos hablando que las instancias, en este caso de elecciones, se acaban en el Jurado Nacional de Elecciones. Si uno quiere argumentar algún fraude, tiene que tener las pruebas en la mano, no sospechas de fraude, no petición de que los organismos institucionales, los organismos que están encargados de las elecciones, demuestren el fraude. No, quien está proponiendo, está diciendo que el fraude lo tiene que demostrar. Y en este caso, el canal adecuado sería el Ministerio Público, porque estaríamos ante hechos delictivos. Ahora, que ella quiera recurrir al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional le va a decir, señora, los procesos de elecciones no se detienen ante recursos legales, ante otro tipo de formas que usted quiere hacer, no se detiene porque hay fechas que cumplir. Y si ella quiere recurrir inclusive a instancias internacionales, las instancias internacionales le van a decir lo mismo. Nosotros no podemos intervenir en un tema electoral de un país. Por lo tanto, yo creo que en realidad todas esas situaciones son manotazos de ahogado. Yo esperaría que más temprano que tarde finalmente reconozca la derrota, ¿no? Hasta ahora no ha reconocido la del 2016, entonces esperemos que la 2021 no se demore tanto. Y esto no quiere decir que estemos de acuerdo con el señor Castillo, porque también tenemos una cantidad de interrogantes de qué va a pasar en ese posible gobierno. Pero yo creo que entorpecer el desarrollo de unas elecciones que han estado limpias, con observadores internacionales, que hay muchas instituciones que intervienen para precisamente evitar cualquier intento de fraude, yo creo que va más allá de un tema estrictamente político, sino que se relaciona con situaciones personales que ella sabe que vienen ahora tiene que enfrentar acabadas las elecciones. Ahora, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha sido bastante claro. Él ha dicho que también, o sea, están tomando el tiempo necesario de acuerdo al marco legal, ¿no?, para el efecto de la proclamación, que probablemente va a tomar, algunos dicen, antes de fin de mes, los primeros días de julio, ¿no? Lo más prudente no sería esperar que el jurado también se pronuncie, que proclame en este caso. Bueno, estamos dentro del marco de tiempo, del lapso que generalmente se toma el Jurado Nacional de Elecciones para proclamar al presidente. En el caso de PPK fue más o menos el 20 y pico de junio. En el caso de Humala también sucedió lo mismo. Así la que yo segunda creo que vuelta, cuando definieron Lourdes Flores con Alan García, tomó 39 días, ¿no?, que fue la más prolongada hasta lo que se recuerda, ¿no? Exactamente. Sin embargo, digamos que ahí va a depender mucho de la cantidad de recursos y cuestionamientos que tenga que resolver el Jurado Nacional de Elecciones. También recordemos que en relación con 2006, 2021, 15 años después, por supuesto que hay una cantidad de recursos que se disponen que no había en ese momento. El tema de la tecnología, por supuesto, ayuda muchísimo para que se resuelva de una manera más rápida este tipo de impugnaciones, recursos, reclamos, etcétera. Por lo tanto, yo creo que eso en la próxima semana deberíamos tener la programación del presidente de la República. Sin embargo, yo creo que aquí se está mal utilizando del derecho de ejercer cualquier tipo de reclamo. Como ya hace un momento me refería, en realidad, qué hay detrás de las intenciones de la señora Fujimori. Y finalmente, esto demora, como digo, lo que es la transferencia al nuevo gobierno, que también es un procedimiento tedioso y largo. Y eso es lo que deberíamos estar enfocado hacia el futuro, lo que viene todavía. Ahora, respecto a la preocupación que tú tienes en el caso de Keiko Fujimori, vamos a ver las preocupaciones también que hay respecto a Pedro Castillo, ¿no? Tú como analista, ¿cómo ves, no, que ahora Pedro Castillo ha cambiado ese discurso que hemos conocido, ¿no? O, digamos,
manifiesto de Perú Libertario, ¿no? Perú Libre, ¿no? Y que ahora ya ha devenido más que todo una posición, incluso algunos hablan ya mucho más moderada, mucho más de centro, ¿no? Pero tampoco aparece el señor Castillo, ¿no? Hace poco menos de 48 horas en una reunión que convocó a la prensa internacional, todo parecía indicar que iba a dar una conferencia de prensa y lo que hizo fue una lectura, ¿no? Que estaba alineada justamente a la defensa del voto también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te preocupa, no? No aparece mucho Castillo, sus voceros son los que están informando y por otro lado aparece Cerrón, un poco interlíneas también, indicando nosotros somos los que hemos ganado las elecciones, ¿no? Yo creo que desde fuera podemos ver que hay un tremendo desorden dentro de lo que es Perú Libre y dentro de lo posible gobierno de Pedro Castillo. Esto es evidente, esto no hay que analizar mucho, se sabe. Es más, desde la primera vuelta, Pedro Castillo no tenía un equipo como tal que lo acompañase. Yo creo que en ningún momento Pedro Castillo se imaginó que podía llegar a la segunda vuelta y mucho menos llegar a la presidencia de la República. Desde la segunda vuelta, o desde la posibilidad cierta de la segunda vuelta hasta este momento, y los resultados del 6 de junio más aún, ha estado reuniéndose y formando nuevos equipos con el apoyo de Verónica Mendoza y el equipo que estuvo detrás de Juntos por el Perú. De hecho, hay una persona que está encabezando, más visible, que es Pedro Franque, en el tema económico, y ciertamente ha tenido que aterrizar, suavizar todas las posturas iniciales de la primera vuelta, de las que se conocieron, porque recordemos también que nadie estaba pendiente de Pedro Castillo en la primera vuelta, y también de este famoso ideario de Perú Libre, que por cierto es un ideario extremista, radical, que tiene algunas ideas que son totalmente desfasadas de lo que necesita una economía y un país en el siglo XXI. Eso yo creo que es evidente y no hay vuelta que darle. Sin embargo, una cosa es dar un ideario, tener un documento, y otra cosa es estar en el gobierno de manera cierta. Y yo creo que se ha ido dando cuenta, por lo menos los hechos lo demuestran, porque entonces ya ese discurso incendiario, que en los mítines también lo hacía, ya no aparece. ¿Sí? Y si ya estamos a pocas horas o días de que se pueda convertir en el presidente electo, entonces ya las cosas que diga, por supuesto, tienen que tomarse con mucho cuidado. Y yo supongo que tendrá pues algún asesor o un grupo de asesores que le dirán, mejor es calladito que estar diciendo cosas que después te pueden sacar en cara. Entonces yo creo que es bastante prudente que mantenga silencio, más aún cuando las cifras lo favorecen. Ahora, pero es un caso inédito, ¿no crees tú que siempre es en el país los candidatos salen a expresar justamente los alcances de sus propuestas ya, ¿no? Y en este caso, más allá que no es, digamos, la propuesta primigenia, ahora es otra propuesta, ¿no sería lo más prudente que el presidente las explique un poco para darle también tranquilidad a la población? Yo creo que de suceder eso, inclusive sería a través de un verdadero equipo técnico. Y digo un verdadero equipo técnico porque cuando vimos también esa discusión de equipos técnicos en el de primer debate, si bien recuerdas que inclusive lo comentamos, obviamente que esa gente no podía ser del equipo técnico, por lo menos no todos. Había unas personas que notoriamente no podían estar en un gobierno con la capacidad de explicación que tuvieron en el debate. Por lo tanto, yo creo que llegado ese momento, que sí tendría que ver que el presidente electo salga con su equipo técnico, el equipo técnico debería ser quien explique o que dé las explicaciones en cada uno de los campos que le correspondan. Asumiendo, y esto es por supuesto una total especulación, que el señor Pedro Franque sea el próximo ministro de Economía de un posible gabinete de Pedro Castillo, obviamente que él se encargará de decir cuáles van a ser los lineamientos de ese gobierno para tranquilizar a los mercados, a la población, a los mercados internacionales, etc. Entonces, no necesariamente el presidente es el que tiene que salir a decir todo. Eso es quizás consecuencia del régimen presidencialista que tenemos y de centrar todo el poder y todos los focos y todos los micrófonos en el presidente de la República. Y eso no necesariamente tiene que ser así. Claro, si comparamos, por ejemplo, a un caso anterior, a un Alan García, que él hacía y deshacía, anunciaba de todo, iba para todos lados y que estamos acostumbrados a que el presidente tenía que decirlo todo, por supuesto que si vamos a un extremo totalmente distinto, en un posible gobierno de Pedro Castillo, en el que solamente él se exprese cuando tenga que expresarse, no está mal. Él es el cargo, no es el vocero que tenga que salir así todo. En otros países existen lo que se llaman las vocerías. El vocero es el encargado de decir las buenas noticias o de explicar ante la prensa ciertas medidas.
Sin ir muy lejos, en Estados Unidos ese sistema es el que funciona. Biden sale, hace los anuncios principales, él se retira y queda el vocero en la Casa Blanca para responder todas las preguntas. En efecto, ¿no? Tú eres especialista en marketing político, ¿no? Pero tampoco podemos dejar de lado que el señor Pedro Castillo, una semana antes de las elecciones, guardó silencio, ¿no? Y hoy ya ha transcurrido ya más de 10 días post elecciones y también sigue manteniendo el silencio. Y las únicas apariciones han sido lecturas, una de la defensa del voto frente a la prensa extranjera y luego 3 o 4 balconazos, ¿no? ¿Eso es lo prudente? ¿Eso es lo que se estila? ¿Eso es lo que los marqueteros le aconsejan? A mí me parece que es prudente. Hay un refrán que dice, cuando tu enemigo se esté equivocando, no lo interrumpas. Y yo creo que en el caso de Keiko Fujimori está cometiendo muchísimos errores con las actitudes que está asumiendo frente a esta resolución de las elecciones en la segunda vuelta. A mí me parece prudente, además que también el señor Castillo también sabemos claramente que no tiene una gran capacidad oratoria. Esto, por supuesto, será entrenándose, será en la medida que comience a enfrentar cámaras, que sea del día a día, en la medida de lo posible, yo supongo que comenzará a agarrar fluidez. Recordemos también el caso de Ollantumala. Ollantumala, militar retirado, en la primera vuelta también fue, en la primera ocasión que él postuló, fue bastante agresivo, bastante cortante, bastante militar. De hecho, en la segunda oportunidad en la que ganó la presidencia también fue así. Siendo presidente de la República, las primeras intervenciones fue muy cortante, fue muy chocante con los medios de comunicación, con la prensa. Y después se fue acomodando, ¿no? En la medida que, digamos, que asentó en el puesto y que comenzó a bajar el tono. No nos extrañaría que suceda también lo mismo en el caso de que el señor Pedro Castillo salga electo presidente de la República. Entonces yo creo que es una cuestión de paciencia, ¿no? Ahora, tú mencionabas hace unos instantes la aparición de los fake news, ¿no? Noticias falsas, ¿no? En ambos lados, ¿ah? En ambos lados sí han aparecido. Entonces, ¿cuál es, digamos, tu percepción, ¿no? ¿Cómo se está manejando esto y que ha generado también más polarización de la que tenemos, ¿no? Yo creo que uno de los fenómenos que seguramente se va a analizar a nivel académico, a nivel profesional, va a ser cómo fue el manejo de la información y de la desinformación en el caso de esta segunda vuelta en el Perú. El caso de los fake news ha sido notorio. De hecho, hasta el día de hoy, hasta este momento, esta mañana, siguen circulando muchas noticias falsas. Sin embargo, también hay que destacar la contraparte. Han aparecido instituciones, específicamente la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, que a través de sus redes sociales se han encargado de desmentir una por una las noticias falsas. Y yo creo que eso es también una iniciativa gubernamental que hay que destacarla. No es que no ha existido antes, por supuesto que sí, en otras ocasiones otras instituciones públicas lo han hecho, pero ahora lo ha sido de manera constante por el ambiente electoral que estamos viviendo. Pero también no hay que dejar de mencionar las iniciativas privadas de periodismo independiente, de portales independientes que también se han encargado de hacer esta labor que se denomina fact-checking, es decir, de verificar que la información es cierta o es falsa. Entonces, así como en este momento puede circular una noticia falsa, a los pocos minutos o a las pocas horas circula la respuesta para verificar que esta noticia no es cierta, lo cual es, por supuesto, saludable. El fenómeno de los fake news, la desinformación, es algo que se viene estudiando desde hace bastante tiempo. Y donde trabajan ejércitos de personas, ¿no? Eso también es el otro tema, ¿no? O sea, no es que lo haga una persona aislada, ¿no? Son grupos que trabajan con objetivos, trabajan con un sentido de ganar el impacto emocional, ¿no? No es algo que a mí se me ocurrió hoy y que suelto para ver qué pasa. No, hay toda una elaboración. Es más, permíteme unos minutitos para explicar cómo se arma un fake news. ¿Cómo no? De hecho, el fake news, imaginemos que es como que si fuese un ladrillo, hay una parte de ese ladrillo que es cierto, una parte de esa fake news que tiene una base real, que tiene una base en la coyuntura de lo que está sucediendo. Y sobre la base de esa mentira, de esa verdad, es que se construye el discurso de mentira. ¿Por qué? Porque precisamente como tiene la base de verdad, uno tiende a creer que es lo que está sucediendo. Y la parte de mentira, además, tiene que tener un tremendo impacto emocional en las personas, porque si no tiene un impacto emocional, no va a tener precisamente lo que espera la persona, que tú lo repliques, que lo retuitees, que lo compartas en tus redes sociales. Ahora, el otro tema es que también esto, de una u otra manera, está acompañado de un fuerte soporte económico, ¿no? Para viralizarlo, ¿no? ¿O me equivoco? Ciertamente, aquí, por ejemplo, existen también unas fábricas de bots que se llaman, ¿no?, de cuentas falsas,
que precisamente se encargan de replicar esta noticia falsa, valga la redundancia, ¿no? Entonces, cuando tenemos el fake, lo que se hace es comenzar a sembrarlo en diversas cuentas y estas cuentas comienzan a retuitearlo. Claro. Y cuando cae en las manos de personas precisamente que incautas, que no verifican la información, entonces lo replican. Ya sale de ese primer círculo de que es donde se fabrica el fake news. Y aquí también se aprovechan de la desinformación, del desconocimiento de las gentes y sobre todo también del tipo de personalidad de las personas que lo reciben. No es lo mismo una persona joven que recibe un fake news y que puede verificarlo a través de internet que una persona, un adulto mayor que recibe la noticia y que inmediatamente se impacta y lo que hace es retuitearla porque no tiene el acceso a las otras fuentes para compararlo. Muy bien, Miguel, yo te agradezco como siempre la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias por la atención con RCR, muy amable, ¿eh? RCR, la red que comunica y une al Perú.